Hoy os contaré la historia de un hombre que, sin quererlo, se convirtió en el padre de una nación, George Washington, un líder cuyas hazañas militares transformaron el destino de los Estados Unidos. Desde sus primeras experiencias en los salvajes bosques de América hasta la victoria decisiva en Yorktown, Washington enfrentó traiciones, derrotas y retos que habrían hecho caer a cualquiera. Su inquebrantable sentido del deber lo elevó a la inmortalidad. Pero, ¿quién era realmente George Washington? ¿Un estratega brillante o un hombre que se encontró con la grandeza? Acompáñame a descubrir las gestas que lo convirtieron en leyenda y los misterios que aún rodean su figura. Nacido en 1732 en una familia de terratenientes en Virginia, Washington creció en un ambiente de trabajo y disciplina. A una temprana edad quedó huérfano de padre, lo que lo obligó a asumir responsabilidades y moldeó su carácter. Mientras otros jóvenes de su posición social disfrutaban de comodidades, Washington se embarcó en aprender habilidades prácticas que lo definirían: agricultura, topografía y administración de tierras. Con apenas 17 años, Washington comenzó a trabajar como agrimensor. Su trabajo lo llevó a las tierras más remotas y salvajes de Virginia, forjando una conexión con los territorios que más tarde jugarían un papel clave en su carrera militar. La experiencia le dio un entendimiento profundo del terreno y lo expuso a los primeros conflictos con las tribus nativas y las disputas territoriales entre colonos y franceses. En 1754, Washington asumió el mando de una expedición que cambiaría su vida. Encabezando las tropas coloniales en la guerra franco-indígena, fue derrotado en Fort Necessity, pero este fracaso no lo definió. Lo que otros veían como una derrota, Washington lo convirtió en una oportunidad de aprendizaje, demostrando su capacidad para adaptarse y crecer bajo presión. A pesar de ser capturado y obligado a firmar la rendición, Washington emergió de la guerra franco-indígena con una reputación reforzada. Su valentía bajo el fuego y su capacidad para mantener la compostura en situaciones extremas le otorgaron el respeto de sus compañeros y superiores británicos. La guerra le enseñó las debilidades de la maquinaria militar británica, una lección que sería clave en los años venideros. Con el paso del tiempo, las tensiones entre las colonias americanas y el Imperio británico aumentaban. En 1775, Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército continental. Un ejército mal preparado y sin recursos frente a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. A pesar de las adversidades, Washington tomó el mando con determinación, estableciendo un enfoque estratégico basado en la perseverancia y la paciencia. Washington comprendió rápidamente que no podría derrotar a los británicos en un enfrentamiento directo. En su lugar, optó por una estrategia de desgaste, utilizando tácticas de guerrilla y retiradas estratégicas para mantener vivo el espíritu de la rebelión. Uno de sus primeros grandes éxitos llegó en la Navidad de 1776, cuando cruzó el río Delaware y sorprendió a las tropas británicas en Trenton, logrando una victoria decisiva que revitalizó la causa patriota. El famoso cruce del río Delaware fue una hazaña que pasó a la historia no solo por su audacia, sino por la precisión con la que fue ejecutada. En plena noche, y bajo un frío extremo, Washington lideró a sus hombres a través de aguas heladas para atacar a las tropas hessianas que se encontraban desprevenidas. La victoria en Trenton demostró que, a pesar de las dificultades, el ejército continental era capaz de enfrentarse y vencer a las fuerzas británicas. En 1777, el ejército continental enfrentó uno de sus mayores desafíos durante el invierno en Valley Forge. Las tropas de Washington sufrieron hambre, frío y enfermedades. Sin embargo, bajo su liderazgo los soldados mantuvieron la moral alta. Washington contó con la ayuda de un oficial prusiano, el barón von Steuben, que implementó un riguroso entrenamiento militar. Esta etapa fue fundamental para convertir al ejército continental en una fuerza disciplinada capaz de enfrentarse a los británicos con mayores probabilidades de éxito. Uno de los mayores logros diplomáticos de Washington fue asegurar el apoyo de Francia en la guerra. Tras la victoria en Saratoga en 1777, los franceses vieron una oportunidad para debilitar el Imperio británico y ofrecieron apoyo militar y financiero a los colonos. Washington trabajó de cerca con los generales franceses, combinando fuerzas que resultarían decisivas en las últimas etapas de la guerra. Durante los primeros años de la Revolución, Washington mantuvo su ejército en una constante lucha de desgaste. Mientras los británicos intentaban controlar las principales ciudades, él se centraba en pequeñas escaramuzas y retiradas estratégicas para debilitar las fuerzas invasoras. Esta táctica permitió que el ejército continental sobreviviera a pesar de la superioridad británica, logrando mantener la resistencia viva mientras ganaba tiempo para recibir apoyo internacional.
A lo largo del conflicto, Washington tuvo que enfrentarse no solo a las fuerzas británicas, sino también a traiciones internas. Uno de los episodios más recordados es la traición de Benedict Arnold, quien había sido uno de los generales más confiables de Washington, pero que en 1780 conspiró para entregar el estratégico fuerte de West Point a los británicos. A pesar de este golpe, Washington se mantuvo firme, reforzando la seguridad y la confianza en su liderazgo. En 1781, después de años de combates y desgaste, llegó la oportunidad que Washington había estado esperando. Con el apoyo de las fuerzas francesas bajo el mando de Rochambeau y la armada francesa bloqueando las salidas marítimas, Washington logró cercar al ejército británico dirigido por el general Cornwallis en Yorktown, Virginia. Esta fue la última gran batalla de la Revolución, y la rendición de Cornwallis marcó el principio del fin para los británicos. El 19 de octubre de 1781, mientras las tropas británicas desfilaban en silencio para entregar las armas, Washington observaba desde la distancia, rechazando reunirse con Cornwallis como señal de que el pueblo estadounidense, y no solo su comandante, había ganado su libertad. Este simbólico acto consolidó su imagen como líder del pueblo, no como un monarca. Tras la victoria en Yorktown, Washington se convirtió en una figura internacionalmente reconocida. Las potencias europeas comenzaron a ver a Estados Unidos como una nación independiente en lugar de una colonia rebelde. El Tratado de París, firmado en 1783, selló formalmente la independencia de los Estados Unidos, y Washington fue aclamado como el hombre que había hecho posible lo imposible: vencer al ejército británico y asegurar un futuro libre para su nación. Muchos esperaban que Washington asumiera el poder absoluto. Incluso se sugirió que se convirtiera en rey, pero él lo rechazó rotundamente. En lugar de buscar más poder, Washington optó por retirarse a su plantación en Mount Vernon, queriendo volver a la vida privada. Este acto fue sorprendente en una época donde otros líderes revolucionarios se aferraban al control tras la victoria. George Washington esperaba pasar el resto de su vida en paz. Sin embargo, su presencia como una figura nacional seguía siendo fuerte y pronto se encontró nuevamente bajo el foco público. Los problemas políticos y la inestabilidad que surgieron en el país llevaron a muchos a pedir su regreso a la escena política. En 1787, Washington fue llamado una vez más al deber, esta vez como presidente de la Convención Constitucional de Filadelfia. Aunque al principio estaba reacio a participar, entendió la importancia de establecer una nueva constitución para asegurar la supervivencia de la nación. Su figura influyente y su reputación de imparcialidad ayudaron a mantener la unidad durante las tensas negociaciones que finalmente dieron lugar a la creación de la Constitución de los Estados Unidos. Con la nueva Constitución aprobada, Washington fue elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos en 1789. Este fue un momento histórico, ya que Washington estableció muchos de los precedentes que los futuros presidentes seguirían. Rechazó cualquier tipo de ostentación y prefirió ser visto como un servidor público, un contraste con los monarcas europeos. Como primer presidente, Washington enfrentó desafíos monumentales. Se propuso construir un gobierno funcional desde cero, estableciendo nuevas leyes mientras gestionaba las tensiones internacionales. Durante sus 2 mandatos mantuvo a Estados Unidos al margen de los conflictos europeos, apostando por la neutralidad, y se concentró en consolidar una estabilidad interna que permitiera a la joven nación prosperar en los años venideros. A través de una serie de decisiones clave, estableció instituciones que serían fundamentales para el futuro de los Estados Unidos. Desde la creación del Departamento del Tesoro hasta la implementación de un sistema judicial federal, Washington sentó las bases para un gobierno funcional y estable. Quizás uno de los momentos más tensos de su presidencia fue la rebelión del whisky en 1794. Agricultores del oeste de Pensilvania se alzaron en protesta contra un impuesto federal sobre el whisky. Washington tomó la decisión sin precedentes de liderar personalmente a las tropas federales para sofocar la rebelión, demostrando que el nuevo gobierno federal tenía la autoridad y la voluntad de mantener el orden. En medio de los conflictos que sacudían a Europa, especialmente con la Revolución Francesa, Washington mantuvo una política de neutralidad. A pesar de la presión de facciones políticas dentro del país, él creía firmemente que los Estados Unidos no deberían involucrarse en las guerras europeas. Esta política de neutralidad sentó un precedente que influiría en la diplomacia estadounidense durante más de un siglo. En 1796, Washington sorprendió nuevamente al mundo al anunciar que no buscaría un tercer mandato. Su decisión de retirarse voluntariamente del poder fue histórica, marcando un contraste claro con otros líderes mundiales que se aferraban al control.
En su discurso de despedida, Washington advirtió a la nación sobre los peligros de las divisiones partidistas y las alianzas permanentes con potencias extranjeras, consejos que resonarían durante generaciones. El retiro de Washington no disminuyó su influencia. Aunque pasó sus últimos años en Mount Vernon, su legado como el padre de la nación y como símbolo de liderazgo desinteresado quedó grabado en la historia. A lo largo de los años, su figura se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo nacional, consolidando su estatus como uno de los personajes más importantes en la historia de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, George Washington dejó de ser solo un hombre para convertirse en un símbolo. Sus acciones durante la guerra y su presidencia sentaron las bases de la nación más poderosa del mundo. El respeto que inspiraba no solo entre sus contemporáneos, sino también en las generaciones posteriores, es una clara prueba de su grandeza. Washington, el hombre que rechazó ser rey, se convirtió en el estándar por el que se mide el liderazgo en los Estados Unidos. Mucho se ha especulado sobre la relación de Washington con la masonería, una sociedad envuelta en misterios y simbolismos. Washington fue un miembro activo y muchos de los monumentos y símbolos asociados con él reflejan este vínculo. Su pertenencia a esta sociedad secreta ha alimentado teorías que lo conectan con el destino oculto de la nación, un aspecto que contribuye a la mística que rodea su figura. Washington no solo fue el primer presidente, sino el arquitecto de los principios fundacionales que guiarían a Estados Unidos durante siglos. Su visión de una nación unida, guiada por la justicia y la libertad, fue más que una simple retórica. Fue la base sobre la cual se construyó el país. Las instituciones que él ayudó a crear han perdurado hasta hoy, y su legado se sigue sintiendo en cada rincón de la nación. A medida que pasan los años, la figura de Washington ha crecido, mezclándose el mito con la realidad. Fue un hombre con sus defectos, pero sus logros sobrepasan cualquier debilidad personal. A menudo se le presenta como un héroe casi sobrenatural, pero detrás de este mito había un ser humano con una determinación implacable y una visión clara del futuro de su país. Hoy, más de 2 siglos después de su muerte, el legado de George Washington sigue vivo. Monumentos, ciudades e incluso la capital del país llevan su nombre, recordando a todos que fue él quien marcó el rumbo de una nación joven y prometedora. Washington fue más que un líder militar o un político. Fue un hombre que personificó la idea de libertad y unidad que aún define a Estados Unidos. Y aunque los tiempos cambien, su legado permanecerá grabado para siempre en la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!